Pues decía que tuviésemos abierto este texto de Marcos 3:20 al 35, que es el que nos propone el leccionario para esta mañana, y es un texto difícil. Un texto difícil y un poquito polémico. Jesús andaba por la zona de Galilea. En el versículo 7 le encontramos concretamente por la zona del mar de Galilea. Esto es en el texto anterior. La zona del mar de Galilea, que como sabéis, aunque se le llama mar, es en realidad un lago, ¿no? Y él había estado, como se ve en los versículos también anteriores, que son el 10, el 11 y luego también en el 15, vemos que estaba desempeñando un ministerio de sanación y de expulsión de espíritus inmundos. Importante tener esto en mente para lo que viene después. Y luego, en un lugar aparte, estoy hablando todavía del texto anterior, había constituido a su grupo de los 12 apóstoles. Un grupo particular que de una forma paralela, ¿no?, pues venía a ser casi como una familia, ¿no?, de alguna manera. Y ahora vemos, ya en el texto que ya sí tenemos delante, vemos que con una multitud ya más amplia, seguramente también con estos 12 apóstoles, llega a una casa en la que precisamente por haber tanta gente es imposible, dice el texto, comer pan. Y ya dijimos una vez, y en esto cada uno tenemos libertad para pensar si esto es así o no es así. En los evangelios, muchas comidas de Jesús con la gente están, dicen algunos especialistas, esto ya se iba hablando desde hace mucho tiempo, incluso en el tiempo de Lutero se hablaba de esto. Lutero no estaba muy de acuerdo, aunque los especialistas modernos o contemporáneos sí parece que están ya más o menos de acuerdo con esto. Muchas de las comidas que aparecen en los evangelios van de alguna manera apuntando, están planteando como un adelanto de lo que va a ser la cena del Señor, la Eucaristía, ¿no?, como una referencia anticipada de lo que luego será. No lo sé, ¿vale? Pero si esto es así, la referencia al pan y no a ningún otro alimento, pues puede ser intencionada, ¿no? Y si esto es así, y fijándonos también en esos otros textos de otras comidas que hay, pues volveríamos a encontrar una mesa abierta, dispuesta en un contexto de multitud, a la que nadie le pregunta tú qué crees, tú qué piensas, tú qué tal, sino que cualquiera está ahí dándose empujones para pillar un trozo de pan. Y digo que podéis estar de acuerdo o no, porque estos son textos que los especialistas discuten si esto es así o esto no es así, ¿vale? Yo lo digo para no dejar ningún fleco suelto de lo que puede ser, ¿no? Porque a mí me gusta, digamos, tratar de profundizar todo lo que se pueda en el texto, ¿no? Bueno, pues estamos en la zona de Galilea, que es donde se encuentra Nazaret, de donde era Jesús y donde eran los familiares del propio Jesús. Y vemos que los familiares de Jesús están al tanto, pues, de que Jesús está en esta casa, de la que nos habla el relato, que no nos dice, el evangelista no nos dice qué casa era, ni de quién era, ni nada. Estos familiares de Jesús, en la Reina Valera, curiosamente, dice los suyos, y a lo mejor así no se mete tanto en el problema que tiene este texto, porque este texto se las trae, y a lo mejor al decirlo así, suaviza un poco. La versión Nácar Colunga también dice familiares, pero dice los deudos, y así esa palabra ya no se usa hoy, también lo deja un poco ahí. Pero la cuestión es que son los familiares de Jesús los que aparecen ahí con un motivo. Y el motivo es que quieren echar mano de él, quieren prenderlo, atraparlo, sacarlo de ahí, porque es que dicen que está fuera de sí. Su propia familia está convencida de que Jesús ha perdido el juicio, de que Jesús está loco, y esto es muy fuerte. Sabemos, en Juan 7:5 se nos dice que tanto Santiago como los otros hermanos de Jesús pues no creían en Jesús, ¿no? No creían en Jesús hasta después de la muerte y la resurrección. Pero de momento en el ministerio terrenal, con los hermanos hay cierta distancia. Y luego Santiago, ¿qué pasa con él? Santiago llega a ser, después de la resurrección, ¿no?, un dirigente principal de la iglesia en Jerusalén, que es un caso esto digno de estudio, de no creer, siendo su pariente, pasa a creer y a llevar una comunidad, ¿no?
Todo esto es muy interesante porque es que no es que Jesús no fuese profeta en su propia tierra, sino que es que no era profeta en su propia casa. Esto es un tema bastante delicadillo. Y esto resulta muy brusco de encajarlo con la familia piadosa de Jesús, que se nos narra, por ejemplo, en el principio del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, ¿no? Aquí hay como una tensión, ¿no? Y después, la alusión a la familia en nuestro relato desaparece. Se intercala ahora, después de esta referencia a la familia, se intercala lo que ocurre con los escribas. Y para ver de nuevo qué es lo que pasa con la familia de Jesús, hay que esperar al versículo 31. O sea, tenemos aquí como un paréntesis, una cosa que los especialistas llaman un sándwich, porque intercala un trocito en medio y luego vuelve a hablar de lo de antes. Bueno, y en el versículo 31 se nos especifica que la familia que llega en el 21, queriendo echar mano de Jesús, prenderlo, al considerar que está fuera de sí, son precisamente su madre y sus hermanos. Y esto, vuelvo a repetir, esto suena fuerte. Además, cuando le avisa, ¿no?, la gente a Jesús de que estos son sus familiares, su madre y sus hermanos, los que esperan ahí fuera, Jesús dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Yo no sé, a mí me resulta un poco fácil de imaginar estas palabras un poquito tirantes, no lo sé. Y mirando a los que estaban allí presentes, mirándolos, a los que estaban allí a su alrededor, dice el texto, dijo: aquí estáis mi madre y mis hermanos. O sea, mi familia, los que hacéis la voluntad de Dios, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Es una respuesta que también le veo yo un poquito fuerte también. Creo como que retrata que María y sus hermanos no están, o al menos en este momento, no sé si antes, ¿vale?, pero al menos en este momento no están en la misma onda que él. Sabéis que los especialistas católicos, los exégetas católicos, ellos pues tienen una devoción especial a María que los protestantes no tenemos, ¿no? Pero también reconocen esto, también reconocen lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que, bueno, y de hecho alguno ha tenido problemillas por señalarlo quizás un poco más polémico, de una manera más polémica, pero aquí tenemos a una María que viene como diciendo: oye, que mi hijo no, sacarlo de ahí, ¿no? Y esto choca un poco con la idea piadosa de María, que según las narraciones de la Navidad, pues vemos que ella sí está al tanto del mesiajo de Jesús, ¿no? De que su hijo es el Mesías, ¿no? Se lo anuncia el ángel y tal. Y también, por ejemplo, también choca un poco con el texto de las bodas de Caná en el Evangelio de Juan, que solo está en el Evangelio de Juan, que es antes de que Jesús inaugure su ministerio, ¿no? Aquí, sin embargo, viene a por él, ¿no?, para que deje de hacer lo que Jesús está haciendo. Jesús está para ellos fuera de sí. Y esto es un tema que ha dado pie a muchas conferencias, entre especialistas, ha dado pie a estudios y espacios de conferencias. Yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, lo tenemos aquí, lo podéis ver, no estoy tergiversando ni una sola coma. Es verdad que, como he dicho antes, que luego la familia de Jesús después volverá, digamos, a creer en Jesús o a ser seguidores de Jesús cuando Jesús resucite, ¿no? Y serán seguidores activos, creyentes activos. Así que, en cierta manera, hay que tener cuidado, ¿no? Nadie nos puede decir: bueno, es que Jesús era simplemente un loco que hasta su propia familia no creía en él. No, porque después de la resurrección su familia sí vuelve a creer en él, ¿no? Y de considerar, a decir que Jesús es un loco, ellos pasan luego ante la sociedad de su tiempo, ellos pasan también a defender, como el resto de cristianos, que Jesús ha resucitado, quedando ellos como como locos ante la sociedad, ¿no? Y bueno, yo pienso que este texto se maquilla mucho y es importante tener en cuenta todas estas cositas, ¿no? Cuando se ha hecho conferencias de este tema, normalmente la gente queda un poquillo escandalizada. Tampoco hay que escandalizarse de nada, Es cierto que quizá por nuestras costumbres o por nuestro tipo de lectura devocional de la Biblia, cuando llegamos a este pasaje y vemos esta pequeña dificultad de que parece que la familia tal, lo leemos como de corrida y no nos fijamos en
en lo que hay, ¿no? Se pasa como de pasada o no sé. Pero bueno, vamos a dejar un poquito este tema que tiene su morbillo o su misterio, vamos a dejarlo a un lado y nos vamos a fijar, a lo mejor concretar en lo importante ahora, ¿no? ¿Qué dice Jesús que somos nosotros? Jesús, mirando nuestras caras, como miraba las caras de aquella gente, ¿no? Como si estuviéramos sentados alrededor suyo, nos diría: aquí están mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad del Señor. No me voy a cansar de decir que Jesús lo que viene es a enseñarnos a tener una relación filial con el Padre, una relación de hijos, una relación verdaderamente familiar con el papá, Abba, y el resto de creyentes. Somos una familia. Somos hermanos los unos de los otros, somos la familia de Dios, ¿no? Y una familia no está constituida en un sistema legal, una familia está constituida en el amor con mayúscula. Sabéis que en el legalismo, las iglesias así más legalistas o religiones legalistas, todo se construye en las normas, ¿no? En acatar ciertos rituales o normas. Y el legalismo al fin y al cabo consiste en una valoración de las normas por encima de las personas. Y en una familia lo que se valora no son las normas, son las personas. Aunque en toda casa siempre hay normas, ¿no? Y esa es la diferencia entre la religiosidad dedicada a cumplir ciertos ritos y ciertas normas a la espiritualidad cristiana de vivir el evangelio de amor hacia Dios y hacia nuestros prójimos. Y esos no son ritos, esos son una relación de amor. Jesús nos ha enseñado que Dios es Abba, es papá. Y el Dios que muchos no creyentes rechazan, tienen poco que ver con ese Padre de Jesucristo, ese Padre que nos da a conocer Jesucristo. Están rechazando una idea de Dios que también nosotros rechazamos. La idea que mucha gente tiene de Dios, nosotros también la rechazamos, porque ese no coincide con el Dios de Jesús. Y los que hemos experimentado a ese papá Dios, a ese Abba, estamos llamados a vivir en familia, a estar juntos. Por eso también en ese texto tan famoso de Hebreos 10:25 se nos dice que no dejemos de congregarnos, de juntarnos, como algunos tienen por costumbre. Es un versículo que muchas veces, yo creo que no se debería de hacer, pero se utiliza como texto de garrote, ¿verdad? Nosotros tenemos también que ser comprensivos con las personas que ya no se congregan, sus razones tendrán, no lo sé. Pero, aunque suene un poquito brusco, lo que Dietrich Bonhoeffer dice, un teólogo luterano que muchas veces lo hemos mencionado aquí, él dice en uno de sus libros: si desprecias la comunión fraterna, rechazas la llamada de Jesucristo y su aislamiento no te caerá más que desgracia. Un poquito brusco, ahí lo ha dicho un poquito brusco, pero es verdad que el no tener un soporte de hermano, no vivir en fraternidad, en cierta manera, es carecer de algo importante, es una desgracia, ¿vale? Pero vamos a mirarnos un poquito para adentro, porque el desafío no está en los que ya no se congregan, el desafío somos nosotros, porque si nosotros no somos una comunidad de amor donde las personas se desarrollan en libertad, sino una comunidad que precisamente ahoga a las personas y por eso las personas se van, entonces somos nosotros los que lo tenemos que hacer mirar, ¿eh? Entonces sí que es mejor que salgan de nosotros a encontrar un lugar más sano, porque como dice Moltmann, que lo habréis visto seguramente por el Facebook, dice que entonces no está habiendo una verdadera comunión en ese lugar, que es lo que tiene que haber en una familia de fe. La comunidad que formamos, la comunidad de aquellos que según Jesús somos su madre, su hermano, sus hermanas, tenemos que ser como aquella, que es que tenemos ejemplo, como aquella primera comunidad cristiana de Jerusalén, que tenemos en Hechos 4:32, que dice que solo tenía un corazón, una sola alma y todas las cosas la tenían en común. Y no había entre ellos nadie que pasase necesidad. Ese texto. Y eso no es una utopía, sino es el mandato del Espíritu para vivir la nueva vida en Cristo. Se nos pide que seamos familia, porque es lo que estamos llamados a ser. Por eso nos llamamos entre los cristianos hermanos y hermanas, porque somos familia, hijos de un mismo Dios y hermanos los unos de los otros. Y la propuesta de Jesús en este relato
es promover una familia alternativa, o al menos choca, no sé cómo decirlo, pero sí que es, en cierta manera, una alternativa al concepto de familia que había en aquel tiempo, a la típica casa patriarcal, el paterfamilia de aquel tiempo, ¿no? Fijaos que Jesús ni siquiera es, pues eso, el líder de una familia convencional. Él no es el paterfamilia de una casa, de estas patriarcales de su tiempo. Él era un hombre soltero, que constituye un grupo de 12, ¿no? Y precisamente la idea de familia de Jesús o familia de fe está abierta a recoger a personas de muy malísima reputación. Y eso es nuestro ejemplo. Tenemos que estar abiertos a recoger a personas de muy mala reputación para que formen parte de esta familia. Una familia de gente redimida. No estamos ahí mirando con lupa al detalle del pecado de uno y el pecado de otro, ¿no? Hemos de ser una familia de aceptación, de inclusividad, de recibimiento al prójimo. Hay quienes presentan este relato y el enfado o la reacción de la familia de Jesús en este relato, al considerarle que Jesús está fuera de sí, como un contraste. Es decir, la familia de Jesús quiere sacar a Jesús de ahí porque Jesús está formando una nueva idea de una familia de fe más allá de lo que culturalmente está establecido. No sé si me explico, ¿no? Yo no sé si esto a lo mejor está alegorizando un poquito el tema, pero en el fondo es cierto. En el fondo es cierto, aunque en la forma de decirle yo no sé si esta propuesta es un poquito alegórica. La verdad es que hay un contraste entre los verdaderos parientes, que son físicamente allegados a Jesús, pero que en el plano teológico, en el plano de discípulo, discipular, estas familiares de Jesús están alejados en este momento de él. Los parientes querían echar mano de él, agarrarlo, prenderlo. Y en griego la palabra que se usa aquí, el verbo, es precisamente el mismo que cuando los enemigos de Jesús quieren prender a Jesús. Es el mismo. Quizá en otro nivel, pero en este mismo relato, los familiares de Jesús son los opositores de Jesús. Como en otros muchos relatos son los fariseos, son los saduceos, son los escribas, y aquí van a ser los escribas también. Pero de momento, hasta este momento, son los familiares. Y esto es fuerte. Y he dicho que esto era un texto de tipo sándwich, ¿no? Que se intercala la parte, deja de hablar de los familiares de Jesús y ahora habla de los escribas, ¿no? Y dice que los escribas habían venido de Jerusalén. Los escribas, que son parte de los clásicos enemigos de Jesús, junto con los fariseos, los saduceos, estos llegan venidos de Jerusalén, de la casa grande, es decir, con autoridad oficial vienen estos escribas. ¿Y por qué se mencionan a estos enemigos de Jesús justo al decir que la familia quería prenderlo y aparecen estos? Los que siempre quieren prenderlo aparecen ahora. Planteo la pregunta, No sé si alguno loco me va a querer tirar la Biblia a la cabeza, ¿no? ¿Estaban los escribas allí porque habían sido avisados por su familia para que pusiesen un poquito de orden, al ser ellos los maestros oficiales de la Escritura, un poquito de orden a ver lo que estaba haciendo Jesús? Cuando una persona ya en nuestra sociedad tiene un brote de locura, pues se llama a la ambulancia, se llama a las autoridades para que vengan, tal. ¿Habían hecho los familiares de Jesús algo parecido? Ellos aparecen representando el poder religioso. Y para ellos, esta es la diferencia con la familia, para ellos Jesús no es un loco que está fuera de sí. Ahí tenéis el texto. Para ellos Jesús es un endemoniado. Dice que por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, es que echa a otros demonios. ¿Hombres de poca fe? ¿Son hombres de muchas excusas? Por lo que han visto en los versículos anteriores 10 y 11. Esta declaración, por un lado, es un insulto grosero, que el evangelista lo recoge, lo redacta, no es una cosa que se le pudiera haber ocurrido al evangelista, porque un evangelista de aquel tiempo se hubiese avergonzado de una palabra tan fuerte, decir que es un endemoniado o un tal, por Belcebú echar, eso es un insulto grave contra su Señor. Sin embargo, el evangelista sí recoge estas palabras insultantes.
Y lo hace porque indirectamente, al decir esto los escribas están reconociendo que verdaderamente Jesús había hecho esas liberaciones, esas sanaciones, esos exorcismos que aparecen en los versículos 10 y 11. Y se habían soltado aquello de que lo hacía por Belcebú, pero indirectamente está reconociendo que lo han hecho. El acto en sí, el milagro en sí lo están reconociendo. Pero le dan una vuelta a lo que ocurre allí, ¿no? Dice que eso que está pasando no ocurre por Dios, ocurre por Belcebú, y es una acusación muy grave. Están viendo a través de Jesús el poder de Dios y sin embargo no quieren creer. Han decidido no creer y han decidido poner traba, ¿no? A eso, o poner obstáculos. Dicen que es del diablo, lo cual es en el planteamiento religioso, ya incluso en aquel tiempo el planteamiento es ridículo. Y que Dios nos libre a nosotros, que somos personas de Biblia, que Dios nos libre de ser este tipo de maestrillos de las Escrituras, que luego lo que hacen es ir desacreditando a Dios y oponerse a lo que Dios está haciendo, ¿no? Pues que el Señor nos dé sensibilidad para no caer en esta actitud. Jesús en el versículo 23 los llama, los invita a razonar. Vamos a ver, ¿cómo Satanás se va a poner ya fuera a Satanás? Si un reino está dividido, pues contra sí mismo pues se hunde. Y lo mismo pasa con una casa, no puede permanecer porque es que se viene abajo. Y si Satanás se pone a luchar contra sí mismo, eso es una ridiculez, ¿no? Le hace... Ante la dureza de corazón de estos escribas que ponían una excusa sin fundamento, Jesús les llama al sentido común. Les deja en evidencia de que ese razonamiento era una excusa ridícula para justificar esa incredulidad. Y explica a Jesús que lo que está ocurriendo es otra cosa. Y es lo que encontramos en el versículo 27, que es precisamente uno de los versículos más enrevesadillo, porque como lo encontramos escrito en casi todas las versiones de la Biblia, es un versículo complicadillo, no sé, enrevesadillo. Podéis tenerlo delante y lo voy comentando. Dice, en el Evangelio de Marcos, señala uno de los especialistas que es James Dunn, Satanás está empezando a ser amarrado y se le está despojando de sus bienes. En este sentido, este versículo 27 nos indica el rol de Jesús. Jesús ha llegado para acabar con Satanás, que es el príncipe de este mundo, y lo está dejando atado, amarrado, para quitarle el poder que tiene. Es como una mini parábola, ¿vale? Para entenderlo. Porque ahora con Jesús irrumpe lo nuevo, el reinado de Dios que va a quitar de en medio el reino de tinieblas y maldad al que está sometido la existencia. Y a continuación, y en relación con todo esto, Jesús enseña que se perdonarán cualquier tipo de pecados, incluso cualquier tipo de blasfemia, lo cual es una buena noticia, pero hay algo que no perdonará. Dice que no se perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sobre esto se han escrito libros y cada uno ha propuesto 1000 teorías de qué es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay incluso quien ha vivido toda su vida angustiado porque creía que ya había cometido esa blasfemia y ya no había vuelta atrás y ya vivió así, ¿no? Había un teólogo, creo que era medieval, que tenía esa sensación de que había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo y ya vivió con esa vida. Era una persona súper entregada a la Iglesia y lo fue hasta el final de su vida. Pero con ese remordimiento y esa cosa que le reconcomía de que ya había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo y ya vivía esa angustia, ¿no? Ese miedo patológico. Y seguramente a lo mejor vosotros tenéis vuestra idea de lo que pueda ser esta blasfemia contra el Espíritu, y si preguntas en cada iglesia a lo mejor te dicen una cosa distinta. Yo creo que la clave está en el pasaje que estamos viendo. Hay que fijarse en lo que están haciendo estos escribas. El pecado contra el Espíritu Santo no se refiere a los que sienten esa angustia de haberlo cometido, como le pasaba a este teólogo que digo de la antigüedad, sino a los que luchan contra Dios con plena conciencia de estar haciéndolo, como estos escribas del relato, que han visto los signos de Jesús y las señales milagrosas y están buscando excusas sin fundamento para desacreditarle, para no creer. El pecado está en rechazar conscientemente el camino que Dios ha puesto a través de Jesús. De manera que si te estás ahogando en el mar
y tienes un flotador al lado, y sabes que tiene un flotador al lado, lo sabes, y es tan evidente que no puedes negar que tienes el flotador al lado, y te inventas 1000 excusas para no agarrarte, pues al final pues te acabas metiendo para abajo del agua, te acabas ahogado. Y no estamos hablando aquí, fijaos, que ni siquiera estamos hablando del que no sabe que hay un flotador, de ese no estamos hablando. No estamos hablando del que se ha enfadado con el flotador, el que se ha pegado un arañazo con el flotador y ahora dice, no, el flotador. No estamos hablando de ese tampoco. Dios en Jesús viene a nosotros, sale a nuestro encuentro y sin forzarnos jamás nos invita a una amistad con Él, a ser familia con Él. Y si en plena conciencia, ante toda evidencia, rechazamos esa amistad que viene a través del Espíritu, pues estamos diciendo que no queremos tomar parte con Él. Por tanto, cerramos la posibilidad de acceso. Esto no tiene nada que ver, como digo, con el tema del flotador, que ahí no tiene nada que ver con dudas de fe que podamos tener a lo largo de la vida, ni periodos de crisis, ni tampoco tiene que ver a esas personas que no han llegado a hablar o oír de Jesús, o los que así han escuchado hablar de Jesús pero lo han interpretado mal o se lo han presentado mal. Ni siquiera estamos hablando del que es un ateo intelectual. No estamos hablando todavía de estas personas, sino del que sí conoce, del que tiene la evidencia delante y dice, no, ahora sí, ante eso sí. Mirad en el versículo 30, para ver cuál es la blasfemia. Porque ellos, aquí ya viene el resumen, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Sabiendo que los milagros solo podían ser por obra de Dios, están diciendo que es por un espíritu inmundo, que es por Belcebú. Este es el pecado. Endurecer el corazón y en plena conciencia cerrar la puerta a ese Dios que se nos está manifestando hacia nosotros, ¿no? Sé quién eres, sé cómo eres, pero no. Jesús no fue ni un loco, como decía su familia, al menos en este caso, ni un endemoniado, como decían los escribas. Yo os invito hoy a que le demos un sí a Jesús, ¿no? A que renovemos, al menos, el reconocimiento que le damos. Que no importe, como aquella multitud que está en el primer versículo, ¿no? Como aquella multitud que está dándose de golpe por tomar un poquito de su pan, ¿no? En el sentido de su pan de vida. Que no nos importe, que vivamos la fe con esas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un texto muy difícil, ¿no? Con sus tintes de polémica por medio, con el tema de la familia, que muchas veces se ha querido esquivar y tal. Estamos llamados a ser familia de fe. Motivémonos en ser familia de fe. Y hasta aquí es la reflexión, o hasta donde el hilo conductor a lo que a mí me ha llevado este texto, ¿no? Al tema de la familia. Aquí hay algo nuevo. La familia de fe hay algo nuevo que sobrepasa los vínculos familiares de sangre, ¿no? Que están muy bien los vínculos familiares de sangre, yo, la alegría de tener a mi familia en la iglesia, pero lo nuevo está aquí. Los que formamos parte del reinado de Dios, digamos, de esa nueva comunidad, de esa nueva renovación de lo que Dios está haciendo, de ese antitipo, somos nosotros la iglesia. Seamos familia. Pues esta es la reflexión.